Bueno, el capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Un segundito. Bueno, estamos. Creo que está. Bien. Jesucristo ideal del monje lo vamos a retomar en septiembre para enganchar con Génova, porque ellas empiezan los capítulos en septiembre. Entonces, para enganchar con Génova, vamos a retomar esa temática en septiembre. Ahora, en agosto, haremos de otras temáticas. Un par de aspectos sobre la Eucaristía veremos hoy, motivado por una consulta que una hermana me hizo. Una hermana contemplativa me hizo una serie de consultas sobre la Eucaristía y a raíz de eso hacemos esto. Vamos a la Suma Teológica, Tercia Pars, cuestión 66, artículo 1. Es sobre el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque ahí es donde explica muy bien algunos elementos que después vamos a aplicar en la Eucaristía, que ustedes tienen que saber, pero está bueno recordar. En el sacramento del bautismo, dice Santo Tomás, hay que distinguir tres cosas. Lo que es sacramentum tantum, ¿se acuerdan de todo eso? Lo que es sacramentum tantum, lo que es res et sacramentum y lo que es res tantum. Buenísimo, re fácil. Cuestión 66, artículo. Pues bien, el sacramentum tantum, en el bautismo estamos hablando, es el elemento visible y externo, que es la ablución, ¿no? Entonces, ¿qué es el sacramento? La ablución, ¿sí? La ablución que implica todo, ¿no? Implica el agua, implica el echársela en la cabecita e implica las palabras. Todo eso, ¿sí? Es la ablución y es el sacramentum tantum, o sea, el signo de la gracia. La res et sacramentum es el carácter bautismal. Ya es un efecto del sacramentum, por eso es res, pero también es sacramentum, porque es origen de gracia también, ¿no? Entonces, la res del sacramentum es el carácter bautismal, que es la cosa significada por la ablución exterior y es el signo sacramental de la justificación interior. Por eso es res et sacramentum, porque es lo significado por el sacramento y a su vez es signo. Y después está la res tantum, que es la justificación interior. Y la res tantum es esta justificación interior, o sea, es la cosa significada sin que ella sea signo, ¿no? Entonces vos tenés lo que significa y lo que es significado. Lo que significa el sacramento, lo significado, que es la gracia, porque el sacramento significa la gracia, ¿no? No significa cualquier otra cosa. Pero bueno, significado. Lo que significa y los significados. Lo que significa sacramentum, lo significado es res. Y si hay algo que es significa y también es significado, va a ser res et sacramentum. En el bautismo, el sacramentum, la ablación, res et sacramentum, el carácter bautismal, sacramentum, la gracia. Buenísimo. Listo, eso para recordar, ya lo sabían todas, lo tenían padre, que aburrido, ya lo sabemos, pero bueno, por las dudas, para recordar. Ahora vayamos a la Eucaristía, Suma Teológica, Tercia Pars, cuestión 73, artículo 1 ad tertium, la respuesta a la tercera. Y dice así: el sacramento se llama así porque contiene algo sagrado.
¿Por qué sacramento? Es verdad que es signo eficaz de la gracia, ¿sí? Pero el sacramento contiene algo sagrado y por eso se llama sacramento. Ahora bien, una cosa puede ser sagrada de dos maneras, en sentido absoluto o con relación a otra cosa, ¿no? Hay cosas que son, ellas mismas ya son sagradas y ellas mismas pueden ser sacramento, pero hay otras cosas que ellas mismas no son sagradas, sino que se hacen sagrada en relación a otra cosa, dice Santo Tomás. Pues bien, esta es la diferencia entre la Eucaristía y los otros sacramentos que tienen una materia sensible. La Eucaristía contiene algo sagrado en sentido absoluto, o sea, el mismo Cristo, mientras que el agua del bautismo contiene algo sagrado con relación a otra cosa, o sea, la virtud santificadora. Y lo mismo les sucede al crisma y a las otras materias. Entonces, en la Eucaristía la materia de la Eucaristía la Eucaristía contiene algo sagrado en sí mismo, ¿no? Porque es el cuerpo de Cristo. Mientras que el sacramento del bautismo no va a contener nada sagrado, sino es en cuanto a la virtud santificadora que tiene sobre la persona. Por eso es que en el sacramento de la Eucaristía, independientemente de cualquier persona, va a poder haber algo sagrado, que es la Eucaristía. La Eucaristía en este momento está en el sagrario, independientemente de cualquier persona, es sagrado. Mientras que el bautismo va a ser sagrado cuando te lo echen a vos en la cabeza. Si a vos no te lo echan en la cabeza, es imposible que sea sagrado. Va a ser sagrado cuando sea aplicado a la persona. Por eso, como vamos a ver, todos los otros sacramentos se constituyen en la recepción. Constitución y recepción del sacramento es lo mismo. Yo constituyo el sacramento del bautismo cuando el niño recibe el bautismo. ¿Por qué? Porque el sacramento del bautismo no puede tener algo sagrado si no es en relación al niñito. Mientras que en el caso de la Eucaristía, el sacerdote lo consagra, la Eucaristía ya se constituyó, todavía no lo recibió nadie, pero ya está constituido el sacramento y ya es algo sagrado en sí, ¿no? Eso es interesante. Bien. Y por eso, dice Santo Tomás, el sacramento de la Eucaristía se realiza en la misma consagración de la materia, mientras que los otros sacramentos se realizan en el momento en que se le aplican la materia al hombre para santificarlo. Y de aquí también se sigue otra diferencia. Porque en el sacramento de la Eucaristía, lo que es res et sacramentum está en la misma materia. Pero lo que es res tantum, o sea, la gracia que confiere, está en quien la recibe. Mientras que en el bautismo, lo uno y lo otro se encuentra en quien lo recibe. El carácter, que es res et sacramentum, y la gracia de la remisión de los pecados, que es res tantum, ¿no? Entonces es eso lo que explica Santo Tomás. La res et sacramentum, o sea, aquello que es sacramentum todavía, porque puede ser causa, pero también lo que es res, porque ya es el efecto, en la Eucaristía ya se encuentra en el cuerpo de Cristo, es res et sacramentum. Va a ser significado por la consagración, por las palabras, pero a su vez va a ser causa de la gracia en el fiel, ¿no? Entonces, la res et sacramentum en la Eucaristía es el único sacramento en donde la res et sacramentum está separada del fiel. Está ahí, es res et sacramentum. Mientras que en todos los otros sacramentos, la res et sacramentum se encuentra en la misma persona, ¿sí? Bien.
En la Eucaristía entonces se constituye el sacramento ya en la consagración, antes de la recepción de los fieles, porque aún antes de la recepción de los fieles ya hay algo santo, mientras que en los otros sacramentos aparece lo santo recién cuando se aplica. Por eso, en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo ya consagrado es res et sacramentum, es un efecto del sacramento, pero es todavía sacramento. La res tantum se dará en el fiel cuando lo recibe. En otras palabras, el sacramento de la Eucaristía se constituye en la consagración, pero de alguna manera perdura en la Eucaristía ya consagrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la monja me preguntaba, bueno, yo no participé en la misa y comulgo. ¿Recibo el sacramento? ¿Cuándo se da el sacramento? ¿El sacramento no se da en la misa? ¿No? Era todo lo que me decía. Entonces, ¿yo estoy participando realmente del sacrificio de la cruz cuando comulgo fuera de la misa? Si el sacrificio de la cruz se da en la consagración, todas esas eran las cosas que me preguntaba la hermana, ¿no? Las inquietudes que tenía. Entonces, hay que tener en cuenta que en la Eucaristía, de alguna manera tiene eso, que tiene como que el sacramento puede de alguna manera perdurar, porque se da el sacramentum tantum en la misa, pero el res el sacramentum queda en la Eucaristía y de alguna manera se perpetúa, ¿no? Y después yo lo puedo recibir. Participo del sacrificio de la misa cuando yo lo comulgo sin estar en la misa. Bien. En otras palabras, entonces decimos, el sacramento de la Eucaristía se constituye en la consagración, pero de alguna manera perdura en la Eucaristía ya consagrada. El que participa de la misa y comulga, participa plenamente. El que comulga sin participar, si bien no estuvo presente en el sacrificio, participa del mismo en cuanto participa de sus efectos, ¿no? Entonces, esa persona estamos hablando del orden sacramental, porque a mí me duele la cabeza, se lo ofrezco, me uno a Cristo en la cruz y participo del sacrificio también, pero no estamos hablando sacramentalmente, ¿no? Sí, nos referimos a una participación sacramental que tiene una eficacia particular, evidentemente, ¿no? La eficacia, sí. ¿Por qué? Porque el sacramento, al ser signo eficaz, va más allá del orden moral. Yo me puedo unir moralmente a la pasión de Cristo con un sacrificio mío, pero el orden sacramental es también de una naturaleza física, no meramente moral. Entonces el orden sacramental tiene su importancia. Por eso es que comulgamos. ¿Sí? Me puedo unir a Cristo. Perfecto, te podés unir a Cristo. Pero la cuestión es que comulgar tiene su valor, porque la unión con Cristo adquiere otra dimensión en el sacramento. Bueno, la unión con la pasión de Cristo, cuando yo comulgo fuera de la misa, se da una participación sacramental de la pasión de Cristo, porque de alguna manera yo participo de sus efectos sacramentalmente, ¿no? Entonces, el que participa de la misa y comulga, participa plenamente. El que comulga sin participar, si bien no estuvo presente en el sacrificio, participa del mismo en cuanto participa de sus efectos. Bien, eso entonces era la 73.1 ad tertium, que se está preguntando si la Eucaristía es sacramento, ¿no? La respuesta a la tercera objeción. En la cuestión 80, pasamos, ¿no?, un montón. Cuestión 80, en el artículo 1, se pregunta a Santo Tomás si se deben distinguir dos modos de recibir el cuerpo de Cristo, a saber, corporal y espiritualmente. ¿Sí? Si yo puedo recibir el cuerpo de Cristo, ¿sí?, es lo que nosotros llamamos comunión espiritual. ¿Sí? Si se puede recibir el cuerpo de Cristo corporalmente, y si se puede recibir también sacramentalmente, espiritualmente. Bien. Está muy interesante. ¿A qué apuntamos? ¿A qué
cómo es todo el tema de la comunión espiritual, ¿no? Si se puede participar espiritualmente de la pasión de Cristo, porque ya vimos que se puede participar sacramentalmente comulgando el cuerpo de Cristo fuera de la misa. Podemos participar sacramentalmente de la pasión de Cristo cuando hacemos una comunión espiritual. ¿Sí? Estoy en mi celda y hago una comunión espiritual. Participo sacramentalmente de la pasión de Cristo, ¿no? A eso estamos apuntando. Bien, entonces sí se tiene que distinguir estas dos cosas. Debe distinguirse dos modos, si se deben distinguir. Y dice, en la recepción de este sacramento hay que considerar dos cosas, a saber, el mismo sacramento y su efecto. Pues bien, el modo perfecto de recibirlo es cuando uno lo recibe de tal manera que recibe también el efecto. Entonces, el Santo Tomás está diciendo de que vos podés recibir el sacramento sin su efecto, o podés recibir el sacramento con su efecto. ¿Cuándo será recibir el sacramento sin su efecto? Es una pregunta, claro, cuando está en pecado mortal. Es una pregunta para ver si están atentas, para ver si están siguiendo un razonamiento. Cuando vos estás en pecado mortal, estás recibiendo el sacramento sin su efecto. ¿Por qué? Porque había algunos, no sé si lo voy a leer, me parece que no, que había algunos que decían que cuando estás en pecado nunca recibís el sacramento, ¿no? Que entonces cuando vos vas a comulgar el cuerpo de Cristo, había algunos que si vos estás en pecado mortal, cuando el cuerpo de Cristo toca tus labios, así decían, la presencia del cuerpo de Cristo desaparece y vos comés solamente pan. Santo Tomás dice que no, que eso es mentira. Vos comés igual el cuerpo de Cristo porque el sacramento es signo, el signo se conserva y todo, ¿no? Entonces vos estás comulgando realmente el cuerpo de Cristo, lo estás recibiendo sacramentalmente, pero evidentemente no estás participando de sus efectos, porque estás en pecado, ¿sí? Porque no podés estar en comunión con Cristo si vos estás separado de Él por el pecado. Así que estás comulgando sacramentalmente el cuerpo de Cristo, pero no lo estás participando de su efecto. Vamos a ver porque está muy interesante. En la recepción de este sacramento hay que considerar dos cosas, a saber, el mismo sacramento y su efecto. Pues bien, el modo perfecto de recibirlo, evidente, es cuando uno lo recibe de tal manera que recibe también el efecto. Ahora bien, acontece algunas veces que uno es impedido de recibir el efecto de este sacramento y tal recepción es imperfecta. Y como lo perfecto se contrapone a lo imperfecto, así la recepción sacramental en la que solo se recibe el sacramento sin su efecto, se contrapone a la recepción espiritual en la que se recibe el efecto de este sacramento, efecto por el que el hombre se une a Cristo por la fe y la caridad. ¿Qué conclusión sacan de ese texto? Tenemos que leerlo de nuevo, lo leemos despacito. Y acontece algunas veces que uno es impedido de recibir el efecto de este sacramento y tal recepción es imperfecta. Pongamos un ejemplo. Una persona que recibe el sacramento en pecado mortal, no interesa bien por qué, pero es ahí, en ese caso, lo recibe. Sí, acontece algunas veces que uno es impedido de recibir el efecto. Está hablando del efecto de este sacramento. Y tal recepción lo está recibiendo. Es imperfecta. Entonces el ejemplo es, uno recibe en pecado mortal la Eucaristía y no recibe el efecto. Y como lo perfecto se contrapone a lo imperfecto, así la recepción sacramental en la que solo se recibe el sacramento sin su efecto se contrapone a la recepción espiritual, en la que se recibe el efecto de este sacramento, efecto por el que el hombre se une a Cristo por la fe y la caridad. Bueno, lo puedo llegar a leer 800 veces, pero lo que a mí me parece que está diciendo este texto es que cuando vos recibís bien este sacramento, lo recibís sacramental y espiritualmente. O sea, la comunión espiritual no se da solamente
fuera del sacramento, cuando vos estás en la celda o sos chiquitito y todavía no hiciste tu primera comunión y lo querés recibir. No. También se está dando la comunión espiritual cuando vos lo estás comulgando. Porque la comunión espiritual es el efecto de la comunión sacramental, cuando vos no lo impedís. Fíjense que la comunión espiritual es algo recontra súper importante, ¿no? La comunión espiritual es algo súper importante porque, de hecho, es el efecto de la comunión sacramental. ¿Está? Entonces, hipotéticamente, todavía no está hablando de eso, pero entonces, cuando vos haces una comunión espiritual, recibís el efecto del sacramento, por más que no lo estés recibiendo sacramentalmente. Es el mismo efecto del sacramento. Pero si una persona está en pecado mortal y ya no puedo recibirlo sacramentalmente, bueno, voy a hacer una comunión espiritual. Bueno, acá la hermana María de la Fe pregunta, porque esto se está grabando, se va a ver por el mundo esto. Sí. Acá la hermana María de la Fe pregunta, interrumpiendo mi... ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno comulga espiritualmente, hace la comunión espiritual estando en pecado mortal? Porque no la puede recibir. Justamente de eso vamos a hablar al final del capítulo. Bien. Ahora bien, entonces, ¿alguna vez no? Entonces es eso. Bien. Santo Tomás acá habla de una recepción meramente sacramental y no espiritual cuando el hombre recibe el sacramento en pecado, y de una recepción que es sacramental y espiritual al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recepción espiritual es el efecto de la recepción sacramental. Bien. Ad secundum, mismo artículo, respuesta a la segunda. La recepción sacramental que produce la recepción espiritual, chau, acá en esta ad secundum lo está diciendo explícitamente, hemos leído bien el corpus. La recepción sacramental que produce la recepción espiritual no se contrapone a esta, sino que la incluye. La recepción sacramental no se contrapone a la espiritual, sino que la incluye. Pero la recepción sacramental que no produce el efecto espiritual, sí se contrapone a la espiritual. De la misma manera que lo imperfecto, que no alcanza la perfección de la especie, se contrapone a lo perfecto. Bien. Ad tertium, mismo artículo. Se puede recibir el efecto del sacramento si se desea recibir el sacramento, aunque no se reciba de hecho. Chao, entonces ahí está hablando de la recepción espiritual sin la sacramental, sino con el deseo de la recepción sacramental. Y por esto, de la misma manera que algunos son bautizados con el bautismo de deseo por el ansia que tienen del bautismo antes de recibir el bautismo de agua, así también algunos reciben espiritualmente este sacramento antes de recibirlo sacramentalmente. Pero estamos hablando que la comunión espiritual, sola, sin este sacramento, sino con el deseo intenso, adquiere el mismo efecto que la comunión sacramental bien recibida. No es algo de segunda categoría. No, está al mismo nivel. Pero esto acontece de dos maneras. Bien, atención. En algún lugar que no lo vamos a leer, dice, igual conviene recibirlo sacramentalmente, no solo espiritualmente. Yo hago solamente comuniones espirituales, no. Porque de hecho, si todo el mundo dice, yo hago nada más que comuniones espirituales, no hay nunca sacramento, y la comunión espiritual no es el deseo de unirse a Jesús, es el deseo de recibir el sacramento, por el cual te unís a Jesús. No es el deseo de unirte a Jesús, es el deseo de recibir el sacramento por el cual te unís a Jesús. Y entonces el sacramento tiene que existir. Sí, si no, ¿de qué estamos hablando? Perfecto. Deseo de recibir el sacramento. ¿Qué significa deseo de recibir el sacramento?
Y Santo Tomás dice que este deseo de recibir el sacramento, que es el deseo de recibir el efecto del sacramento, se puede dar de dos modos. Por ejemplo, puede haber de alguna manera una persona, va a explicar acá, que no sabe que existe la Eucaristía, como por ejemplo está el deseo implícito de las personas que no saben que existe el bautismo y sin embargo están bautizadas por el bautismo de deseo implícito, porque el deseo que tienen es tal que si supiesen que existe lo querrían, ¿no? Pero es un deseo implícito. El deseo puede ser implícito o explícito. Y por eso acá en el ad tertium va a decir, se puede recibir el efecto del sacramento si se desea recibir el sacramento, aunque no se reciba de hecho. Y por esto, no sé si está hablando de esto, pero bueno. Y por esto, de la misma manera que algunos son bautizados con el bautismo de deseo por el ansia que tienen del bautismo antes de recibir el bautismo de agua, así también algunos reciben espiritualmente este sacramento antes de recibirlo. Ahora, esto era. Pero esto acontece de dos maneras. Una, por el deseo de recibir el sacramento mismo, y de este modo se bautizan y comulgan espiritualmente y no sacramentalmente los que desean recibir estos sacramentos después de su institución. Otra, figurativamente. Dice en efecto el apóstol en 1 Corintios 10:2 y siguientes, que los padres antiguos fueron bautizados en la nube y en el mar, y que comieron la comida espiritual y bebieron la bebida espiritual. Se trata entonces del deseo explícito y del deseo implícito. Entonces, los justos del Antiguo Testamento comulgaron espiritualmente el cuerpo de Cristo con una comunión espiritual de deseo implícito. Eso es lo que dice Santo Tomás. Bien, con todo, acá lo dice, no es inútil la comunión sacramental, porque la recepción del sacramento produce más plenamente el efecto del mismo que el solo deseo, como se dijo más arriba hablando del bautismo. Bien, y vayamos, es muy interesante, casi curioso, pero no, es interesante porque me parece que profundiza esta pregunta que seguramente, a no ser que ya la hayan leído, a ninguna de ustedes se les pudo haber ocurrido jamás. Que dice así, ¿solamente el hombre puede recibir espiritualmente este sacramento o pueden recibirlo también los ángeles? ¿Pueden los ángeles? Evidentemente no pueden hacer la comunión sacramental los ángeles. No abren la boca, no reciben, no pueden, imposible. No pueden recibir el cuerpo de Cristo. Son espirituales, ¿no? Pero ¿pueden recibirlo espiritualmente? ¿Tener el deseo? Eso es lo que se pregunta Santo Tomás. Y está muy bueno. ¿Por qué? Porque acá aclara que la comunión espiritual es el deseo de recibir el sacramento, no el deseo de unirse a Cristo. Porque el deseo de unirse a Cristo lo pueden tener los ángeles, pero va a explicar que no el deseo de recibir el sacramento. Dice así, el elemento espiritual puede verificarse de dos modos. Primero, no dice el elemento, el alimento espiritual, el alimento espiritual. Va a hablar Santo Tomás acá de un alimento espiritual que no es fruto de este sacramento. Por ejemplo, vos podés estar alimentada espiritualmente cuando rezas mucho. Es alimento espiritual. Vos le rezas a Jesús y querés vivir en la presencia de Jesús, hay un alimento espiritual, pero no es sacramental, es alimento espiritual. Entonces, el alimento espiritual puede verificarse de dos modos. Primero, alimentándose de Cristo en su estado natural. Y así es como los ángeles se alimentan espiritualmente de Cristo, uniéndose a Él con la fruición de la caridad perfecta y con la clara visión. Segundo, es posible alimentarse espiritualmente de Cristo en cuanto que está presente bajo las especies de este sacramento, creyendo en Él y deseando recibirlo sacramentalmente. Y esto es no solo alimentarse de Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente este sacramento, cosa que los ángeles no pueden hacer.
Entonces, una cosa es alimentarse espiritualmente de Cristo directamente en su estado natural, y otra cosa es alimentarse espiritualmente de Cristo en su estado sacramental. Y este segundo es queriendo, no solamente uno se alimenta espiritualmente de Cristo, sino que lo recibe espiritualmente, sacramentalmente, o sea, el efecto del sacramento. Recibir también espiritualmente este sacramento, cosa que los ángeles no hacen. Por consiguiente, aunque los ángeles se alimenten espiritualmente de Cristo, ellos no pueden recibir espiritualmente este sacramento. Bien, y acá terminamos. Hasta acá Santo Tomás. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Es que uno, por más que no participe en la misa, el cuerpo de Cristo permanece en la Eucaristía, sigue siendo sacramento, porque es res et sacramento, y entonces yo cuando lo comulgo participo de los efectos del sacramento y participo de la misa, del sacrificio y de la misa. Y esta participación se puede dar incluso espiritualmente. Y no es una comunión espiritual que es la misma que es efecto del sacramento, que comulga espiritualmente el que lo recibe también físicamente. De modo tal de que todos los que participaron hoy en la misa y comulgaron, ¿hicieron comunión espiritual? Sí, hicieron comunión espiritual. Aunque esa comunión espiritual se puede hacer también con un deseo intenso. Bien, en el sínodo de las familias, ¿se acuerdan? Que fue la base de lo que después fue Amoris Laetitia. En el sínodo ese de la familia había muchos documentos, borradores previos, y en uno de ellos se decía que como la comunión espiritual tiene el mismo efecto que la comunión sacramental, no se ve por qué los divorciados vueltos a casar pueden comulgar espiritualmente y no pueden comulgar sacramentalmente, siendo que el efecto es el mismo, como muy bien dice Santo Tomás. ¿No? Entonces era el planteo de la hermana María de la Fe. ¿Sí? Entonces así, dice textualmente el documento, relación post-disceptazione, ¿sí? Dice así, sugerir de limitarse a la sola comunión espiritual para no pocos padres sinodales plantea algunas preguntas. Si es posible la comunión espiritual, ¿por qué no es posible acceder a la sacramental? Si la espiritual es el efecto de la sacramental. En efecto, comenta Casper en otro texto, en efecto, quien recibe la comunión espiritual es una sola cosa con Jesucristo. ¿Por qué entonces no se puede recibir también la comunión sacramental? Comenta el padre Fuentes. Debemos dar la razón al cardenal Casper en este punto bien preciso. Si se puede recibir la comunión espiritual, entonces también se puede recibir la comunión sacramental. Eso es verdad. ¿Cuándo se puede recibir una o la otra? Cuando el impedimento es meramente jurídico. Por ejemplo, ya comulgué 2 veces en el día de hoy, no puedo comulgar una tercera, entonces puedo recibir la comunión espiritual, porque el impedimento es jurídico, pero no es que yo no estoy unido con Cristo, ¿no?
O, por ejemplo, todavía no hice mi primera comunión porque soy muy chiquitito, pero ya sé todo perfectamente bien y hago la comunión espiritual y recibo perfectamente, ¿sí? Pero cuando hay impedimentos de orden jurídico canónico, no experimentos de orden morales. Comenta entonces el padre Fuentes, debemos dar la razón al cardenal Casper en este punto bien preciso. Si se puede recibir la comunión espiritual, entonces también se puede recibir la comunión sacramental. Pero el cardenal Casper deja en el equívoco este punto. ¿Cualquier católico puede hacer la comunión espiritual? Él, el Casper, dice Fuentes, él, al igual que los autores de la relación intermedia, que fue el texto que leímos antes, dan por supuesto que sí. O sea, dan, acá está mal, suponen, digamos, que quienes viven en estado de pecado mortal, en este caso concreto adulterio, al menos algunos de ellos pueden acceder a la comunión espiritual. Y aquí está el error. Una cosa es hacer una comunión espiritual y otra cosa es desear la Eucaristía y pedir y anhelar poder en algún momento hacer una comunión espiritual y sacramental. Porque también para la comunión espiritual se exige condiciones morales en el alma, la primera de las cuales es el estado de gracia. Entonces, una cosa es que yo estoy en pecado, no lo puedo solucionar ahora, no tengo las fuerzas morales y deseo solucionar este problema que tengo, deseo tener fuerza para vencerlo y deseo comulgar, pero eso no es una comunión espiritual, es un deseo, Como yo deseo ir a China y no es que estoy yendo espiritualmente a China. Una cosa es un deseo y otra cosa es la comunión espiritual, ¿sí? Propiamente dicha, en donde uno recibe realmente el efecto del sacramento, ¿no? Y para esta segunda, para una comunión espiritual, la comunión espiritual es algo tan grande que es participar de los efectos del sacramento, es participar de la pasión de Cristo. O sea, cuando ustedes hacen una comunión espiritual, es algo impresionante, ¿no? No es una oracioncita. Es sacramental, o sea, está en el orden sacramental, ¿sí? Y entonces es una unión con Cristo muy grande, ¿sí? No es una mera oración, un ejercicio de presencia, no, es algo mucho más grande. Recibe el efecto propio del sacramento y entonces el que no está en gracia no la puede practicar. El pecado, y explica el padre Fuentes, el pecado mortal es esencialmente anticomunión con Dios, o sea, ruptura. Dice San Juan, si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Entonces vos no podés hacer una comunión espiritual que implica una unión con Cristo si vos estás separado de Él por el pecado mortal. Por eso, cuando yo era párroco, las hermanas con mucha devoción, santas hermanas, después de la comunión ellas se arrodillaban y decían, todos aquellos que no han podido comulgar, hacemos ahora la comunión espiritual, y rezaban la oración. Y yo les prohibí terminantemente hacer eso, porque los que no pueden comulgar sacramentalmente por estar en pecado mortal, no pueden hacer la comunión espiritual. Porque la comunión espiritual es algo que es participar de los efectos de la sacramental. Entonces cambiaron el discurso. Los niñitos que están preparándose para la primera comunión, hacemos ahora. Y eso es si no cometieron un pecado mortal, porque si un niñito ha cometido un pecado mortal no lo puede hacer.
Hay que suponer que están en gracia. El que está escuchando Radio María o la está viendo por televisión a la misa y hace una comunión espiritual mientras los otros están comulgando, participan de los efectos del sacramento, todo perfecto, eso está muy bien. Tienen que estar en gracia de Dios. Y si no están en gracia de Dios, igualmente no cometen un sacrilegio, como cuando uno comulga sacramentalmente en pecado. No me atrevo a dar una respuesta. No se puede hacer. No se puede hacer porque no cometen un sacrilegio, porque además ni saben. Bueno, entonces ya estás dando otro argumento, la ignorancia, ¿no? Estamos hablando objetivamente, A mí la iglesia me prohíbe comulgar sacramentalmente, bueno, no puedo, yo sé, soy consciente que no puedo comulgar espiritualmente, pero comulgo igual, evidentemente es un pecado, es algo ilícito. O sea, pecado es segurísimo. Ahora, si es sacrilegio, no lo puedo llegar a decir. Que es pecado es seguro, si vos haces algo que sabés que no podés hacer, no sé qué. Bien, eso. Vamos a parar la grabación acá.